Los supercapacitores se utilizan en aplicaciones donde es necesario almacenar o liberar una gran cantidad de energía en muy poco tiempo. Esto se considera una de sus ventajas principales, ya que la densidad de potencia del supercapacitor siempre será mayor a la de una batería convencional. Y al mismo tiempo, esto se convierte en una de sus desventajas, ya que al no poder almacenar energía por mucho tiempo, los supercapacitores están obligados a funcionar en híbrido con baterías para poder almacenar esa energía, lo cual termina limitando la capacidad máxima de energía almacenada. Hoy en día, los supercapacitores se utilizan principalmente en vehículos eléctricos híbridos, vehículos eléctricos y vehículos de pila de combustible como transportes eléctricos, trenes, trolebuses y en el futuro se busca utilizarlos en automóviles personales. Nuestro objetivo principal del reto fue la modelación de un circuito RC equivalente de un supercapacitor y con ayuda del software de simulación LT-Spice medimos el voltaje y corriente de este circuito equivalente y modelamos cómo se ve la carga y descarga de nuestros capacitores. Para poder modelar los ciclos de carga y de descarga, usamos leyes de Kirchhoff en nuestro circuito equivalente y además utilizamos las leyes de Ohm la ley de Ohm para obtener a qué equivale el voltaje de cada resistencia y así simplificar la fórmula. También tuvimos que derivar el voltaje con respecto al tiempo y obtuvimos la primera y segunda derivada. Después de eso utilizamos diferencias finitas para derivadas de primer y segundo orden para poder aproximar nuestro valor del voltaje del capacitor 2. Y por último despejamos de estas fórmulas el voltaje de nuestro capacitor 2 conforme pasa el tiempo. A partir de ahí fue mucho más fácil obtener el valor de la corriente y de la energía para el segundo capacitor, al igual que para el primero, ya que una vez que teníamos una aproximación de nuestro voltaje del capacitor 2, sustituíamos ese valor en las ecuaciones que nos dieron del circuito usando leyes de Kirchhoff y ley de Ohm, y también usando las aproximaciones de las derivadas de primera y segunda orden. Al haber utilizado en nuestros cálculos previos derivadas y derivadas dobles para hacer los cálculos de voltaje, en este código utilizamos el método de Euler esencialmente. Utilizando este podemos tener valores de diferentes posiciones, por decirlo de una forma así, del voltaje, por lo que pudimos sacar también, así como el voltaje punto y voltaje punto punto. Y con este ya pudimos hacer todos los cálculos de lo que se necesitó. Y con un for básicamente hicimos el método de Euler para resolver las derivadas. Con esto pudimos hacer los cálculos de todo lo que se necesitó. Voltaje, corriente y la energía interna. Las gráficas fueron diferentes. Para la carga y descarga del capacitor se ve como sube una curva en la que la razón de cambio va siendo cada vez más cercana a cero. Esto debido a que, como ya sabemos, cuando vas cargando un capacitor va siendo más difícil que se siga llenando, por lo que la razón de cambio de su llenado va siendo más lenta. Con esto concluimos que las gráficas son correctas y de la misma manera lo vemos en la de la energía almacenada y la de la corriente. A diferencia que en la de la corriente, ya que se refiere a la diferencia de carga, vemos que primero la curva baja de positivo hacia cero y después la curva sube desde negativo hacia cero. Esto, como ya dije, es debido a la carga. Primero inicia en una carga positiva y se descarga iniciando en una carga negativa. Bueno, como conclusión de nuestro reto, que fue la simulación de una carga de supercapacitor, es realmente un enfoque muy importante como futuros ingenieros, ya que nos pone en un contexto y en una visión hacia dónde podemos ir y hacia dónde es viable. ¿Por qué no? Porque sí, realmente nos dimos el tiempo de conocer las ventajas y las desventajas, y principalmente hacer énfasis en que aprendimos la diferencia y conocimos y experimentamos la diferencia de un método numérico que tiene ciertas ventajas, como lo es reducir tiempos y costos en un programa que nosotros desarrollamos en MATLAB, o por ejemplo
lo que tomamos como base fue una simulación en LT-SPICE que nos permitió visualizar cómo nos debería quedar nuestro programa en MATLAB. Y bueno, no menos importante, nuestro análisis, nuestros cálculos analíticos que nos permiten llegar a las soluciones exactas que hicimos con base en leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff.